Estelar. Martes 17 de mayo de 2022, cordiales saludos, amables televidentes en todo Manabí, en el resto del Ecuador y el mundo entero. Buenas noches y sean bienvenidos. Aquí arrancamos Breve Noticias, emisión estelar. A partir de este momento, en 60 minutos, revisaremos los hechos que han generado noticia tanto en el Ecuador como en el mundo entero, de igual manera en el ámbito local en este martes. Una jornada en donde la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, una vez más ha cancelado la sesión. En esta ocasión la sesión 774 por buscar un cambio de un orden del día, en donde se iba a pedir la remoción del coordinador jurídico del legislativo. Este vaivén, acusaciones y posturas, una vez más retrasa algunos temas importantes que deben tratarse en esta función del Estado, pero el panorama sigue siendo el mismo, pérdida de tiempo y no priorizando lo que en realidad termina siendo importante. El COE Nacional ha determinado que exclusivamente la competencia de regular el uso de las mascarillas en el Ecuador pasa a ser desde hoy al Ministerio de Salud Pública, ya no de los municipios en cada uno de sus territorios. El máximo organismo, en estos casos el COE, ha determinado eso en virtud de que consideraba que varios municipios no estaban recogiendo las disposiciones generales que había determinado el organismo, y es por esto que a partir de hoy entonces el MSP es el que regulará justamente esta situación y ha advertido sanciones para los municipios que no ataquen o que no acaten las disposiciones del COE Nacional. Otro error al momento de comunicar por parte del gobierno nacional, y hay que puntualizarlo como tal. Se había mencionado que ya era oficial la venta por $8 millones de uno de los aviones presidenciales a las Fuerzas Armadas de Colombia. Resulta que hoy el primer mandatario del vecino país, Iván Duque, ha dicho que no van a comprar este avión. Había sido anunciado por el propio presidente de la República. Vuelta atrás y es un duro golpe. No sé hasta qué punto pueda pronunciarse al respecto en las próximas horas también el presidente de la República, luego de la postura de Colombia. Y que es lamentable porque sigue creciendo las cifras de muertes violentas en la provincia de Manabí, algunos otros temas relacionados a la seguridad que empezamos a revisar a partir de este momento. Pero les recordamos que el presente servicio informativo se retransmite en tiempo real por nuestra cuenta oficial de Facebook. Estamos como Televisión Manabita y posteriormente podrán revisarlo también en nuestro canal de YouTube. Vamos enseguida con el desarrollo de las noticias. 2 muertes violentas más se reportan en la provincia de Manabí, en los cantones de Puerto Viejo y Santa Ana. En uno de los casos se trata de un hombre reportado como desaparecido y cuyo cuerpo se lo encontró en avanzado estado de descomposición. Nuestro compañero Marcelo Ruiz ha hecho un seguimiento a ambos casos en estos 2 cantones de Manabí y nos tiene un informe. En menos de 12 horas, en Manabí se registraron 2 asesinatos. El primero ocurrió en un sembrío de choclo, a unos 3 kilómetros de la Ciudadela, Colina de los Ceibos, en Puerto Viejo. Aquí la policía encontró a un hombre, quien estaba reportado como desaparecido desde el pasado viernes 6 de mayo. Encontramos un cadáver ya en estado de descomposición, aproximadamente a las 22 horas. Los agentes policiales encontraron en el lugar del crimen 9 indicios balísticos, además una cuerda con la que se presume lo amarraron para torturarlo antes de su muerte. La víctima fue identificada como Jason Sebastián Cedeño Tello, de 25 años de edad. Enterrado a una profundidad de unos 50 centímetros, procedimos a realizar la excavación para poder extraer el cuerpo del lugar. El segundo crimen ocurrió en el Cerro Guarumo, en la parroquia Honorato Vázquez del Cantón Santana. Aquí, el personal de la DINASED verificó de una alerta que fue dada por los comuneros, los que indicaron de una persona asesinada sobre un camino de segundo orden. Presenta varias heridas de arma de fuego a la altura de la cabeza. En el lugar también se encontró varios indicios balísticos, calibre 9 milímetros. Se está realizando las investigaciones para determinar a los
presuntos victimarios. La víctima fue identificada como Becker Yandri Menéndez García, de 27 años de edad, quien recibió varios impactos de bala en la cabeza y era oriundo de la parroquia Ayacucho del cantón Santana. Después que se dio la bulla ya, entonces lo venimos para acá. Pero yo tenemos mucho rato nomás. Los deudos dijeron a la policía que la noche de lunes fue la última vez que vieron con vida a Menéndez. Informó Marcelo Ruiz. Con el apoyo de INL de la Embajada de los Estados Unidos, decidimos proyectar y diseñar este primer simposio de altos mandos policiales antidrogas sobre la situación actual del narcotráfico en Sudamérica. Hemos escogido la ciudad de Manta, la provincia de Manabí, para precisamente en este hermoso lugar de nuestro país realizar este primer simposio, donde nos hemos reunido directores antinarcóticos del país de Colombia, Argentina, la Policía Federal del Brasil, Carabineros de Chile, Perú y Paraguay. En el mismo hemos diseñado una programación en la cual hemos realizado una exposición de la situación actual del narcotráfico en cada uno de los países, un diagnóstico de cómo y qué efectos están provocando este accionar delictivo en los diferentes países, y a partir de este primer diagnóstico luego estamos diseñando estrategias y acciones concretas para realizar un trabajo más coordinado, un trabajo que esté direccionado a neutralizar el accionar de los diferentes grupos y organizaciones narcodelictivas en la región. Eso correspondía a las declaraciones tras este cónclave de jefes de unidades de antinarcóticos de 7 países de Sudamérica, este encuentro que se desarrolló en Manta. Allí las posturas entonces y las conclusiones que ha dejado el intercambio de criterios. Y vamos con otro tema. El Hospital de Especialidades de Portoviejo inauguró el programa Aulas Hospitalarias, el mismo que beneficiará a estudiantes que atraviesan por alguna enfermedad. Hay un informe al respecto. La nueva aula hospitalaria que se inauguró en el Hospital de Especialidades de Portoviejo es la número 11 en la Coordinación Zonal 4 de Educación y la número 9 en la provincia de Manabí. A nivel nacional, este programa cuenta con 79 aulas hospitalarias. Sí, no solo que se inaugura las clases en las aulas hospitalarias, sino que se inaugura este salón. El Hospital de Especialidades no había tenido ninguna aula hospitalaria que acogiera a los estudiantes aquí que están hospitalizados, a los que tienen alguna dolencia, que están por pocos días o que están permanentemente en tratamiento. Entonces, el día de hoy se apertura este salón, esta aula. El Ministerio de Educación, como ustedes conocen, mantiene desde el año 2006 este programa, y hoy día con mucha satisfacción estamos aperturando esta aula que va a servir para que los niños que están aquí asilados en esta casa de salud no interrumpan su proceso de aprendizaje. En el último año, el programa Aulas Hospitalarias atendió a más de 2.000 estudiantes en 10 casas de salud de las provincias de Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. En el Hospital de Especialidades actualmente se atiende entre 15 a 20 niños y adolescentes en hospitalización. El día de hoy ya tenemos un reporte preliminar porque los niños en este último mes han incrementado su permanencia en estos salones. Entonces, aproximadamente comenzamos con unos 25 estudiantes, pero este número se va a incrementar dada la capacidad y el tamaño de este hospital, de este centro de salud. El proyecto garantiza el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo en situación de enfermedad y hospitalización. Nosotros asignamos los docentes, nosotros asignamos también textos escolares para que estos chicos tengan un seguimiento acorde al currículum que maneja el Ministerio de Educación. Estamos un poco mirando la posibilidad de darles uniformes también, a pesar de que ellos no necesitan realmente porque están en otras condiciones aquí. Y todo lo que el Ministerio oferta para sus estudiantes regulares en la medida de las posibilidades que ellos puedan acceder. José Cusme, Televisión Manavita. Y presten mucha atención porque el municipio de Manta plantea entregar este año más de 10.000 tablets
y cerca de 12.000 kits escolares. Hoy centenares de niños de la parroquia urbana Santa Marianita fueron beneficiados con esta iniciativa. En un acto masivo en la parroquia rural de Santa Marianita de Manta, el municipio y su frente social cumplieron con la entrega de ayudas educativas a centenares de niños y adolescentes. Esto de cara al inicio de clases y como parte de una iniciativa que se extenderá a todo el cantón. Más de 1.000 kits entregados, hay más de 5.000 tablets entregadas. Aspiramos a entregar más de 10.000 tablets este año, aspiramos a entregar más de 15.000 o 10.000, 12.000 kits de útiles escolares, porque unos son los adquiridos por el municipio y otros son los que también se reciben a través de donaciones, ¿no? Desde lo más profundo de mi corazón, un agradecimiento a usted, querido alcalde, por ayudar a fortalecer nuestra educación, lo cual nos motiva a seguir esforzándonos para ser mejores ciudadanos. El aporte del municipio será integral con jornadas médicas y asistencia social. Para esto también se tiene como aliado a los representantes del gobierno nacional. Sí, como tenencia política hemos venido coordinando varias acciones sociales dentro de nuestro territorio, tanto de la zona de San Lorenzo como de Santa Marianita, entrega de kits, entrega de tablet. Asimismo, ahora en el Día de las Madres también la alcaldía nos estuvo apoyando mucho en realizarle un evento a las madres de Santa Marianita, y tenemos otros planes más a futuro. En cuanto al cronograma de entrega de los kits educativos, esta labor se ampliará a otros sectores con índices de vulnerabilidad. De manera especial, zona rural, ¿no? Y también sectores deprimidos, ¿no? En situaciones financieramente hablando, digamos La Revancha, digamos Urbi-Ríos 2, sectores como San Juan, que poco a poco vamos llegando conforme nos van llegando los materiales. Desde Manta, provincia de Manabí, Tatiana Villacreces, Televisión Manabita. Entrevista en TV Noticias. Restan 30 minutos antes de las 20 horas en todo el territorio continental ecuatoriano. Regresamos con más en emisión estelar de TV Noticias y sean ahora bienvenidos al espacio de entrevistas. Nos atiende vía telemática enseguida el economista Jairón Merchán Haas, el secretario nacional de Planificación. Vamos a volver a este casi ya primer año de gestión de Guillermo Lasso Mendoza como presidente de la República y también lo que se proyectó desde cada organismo del Estado. Y desde la Secretaría Nacional de Planificación nos manifestaron que uno de los objetivos a mediano y a corto plazo era fortalecer todas las fases del ciclo de las políticas públicas. ¿Se ha logrado en estos primeros 12 meses, economista Merchán? Qué gusto, qué placer, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Carlos Luis, buenas noches a todas las personas de Manabí que nos están viendo y escuchando a través de Televisión Manabita. Es un gusto compartir con ustedes. Y en primer lugar, claro que sí, hemos cumplido con todas las metas para este primer año, sobre todo las grandes metas. De hecho, la primera gran meta cumplida por parte del gobierno presidido por el señor Guillermo Lasso ha sido reactivarnos económicamente, y eso solo pudo ser posible gracias a ese ambicioso plan de vacunación mediante el cual vacunamos 9 millones de personas en 100 días de gobierno, los primeros 100 días, que dio paso a que hoy por hoy podamos transitar libres por las calles sin el uso de mascarillas y que podamos empezar la reactivación económica. Perfecto. Hay que tomar en consideración que dentro de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025 y que se trabajó a la par también de lo que se ofreció en el plan de trabajo del presidente de la República cuando era candidato, claramente hablaba de tres prioridades, tres ejes trascendentales en torno al desarrollo, lo social, lo económico y lo institucional, más allá de 11 grandes objetivos. En estas tres aristas, ¿en qué se priorizó más o en cuál se logró mayor alcance de lo que ustedes tenían planificado? Carlos Luis, solo para agregar a lo que usted acaba de decir, el Plan Nacional de Desarrollo tiene 5 ejes adicional a esos 3 que usted mencionó. Falta el de transición ecológica y el de seguridad. En materia económica hemos avanzado muchísimo, hemos puesto la casa en orden, sentando las bases para empezar a crear oportunidades para todos los ecuatorianos. Y esto solo se pudo lograr gracias a una buena administración de las finanzas públicas, reduciendo el déficit que existía en el presupuesto general del Estado,
cuando llegamos al gobierno, heredamos un presupuesto con un déficit de 6.000 millones de dólares, lo hemos rebajado a 2.000 millones de dólares. Eso implicó poner en orden las cuentas fiscales y ha permitido mandar una serie de señales de estabilidad macroeconómica al mundo, y a su vez nos ha permitido atraer inversión extranjera. El ministro de la Producción, Julio José Prado, ha firmado en estos últimos meses contratos de inversión por 5.000 millones de dólares que se ejecutarán a lo largo de este año. Y eso ya dio sus frutos. En el primer año de gobierno hemos creado 350.000 nuevos puestos de empleo adecuados, y es una buena señal indicándonos que vamos reactivándonos poco a poco, y este año, el año 2022, va a ser el año de la reactivación económica y de la provisión de servicios públicos de calidad para todos los ecuatorianos. Profundicemos en uno de los temas que usted mencionaba, la generación de empleos dignos y estables. 2 millones ofreció el presidente de la República en los 4 años de gobierno, 350.000 de acuerdo a las cifras entregadas por ustedes en estos primeros 12 meses, que representan a qué porcentaje del déficit que ya ha sido cubierto, el que existía en el Ecuador en materia laboral. Hay que aclarar que cuando recibimos el gobierno el año pasado, se había perdido alrededor de 1 millón de empleos productos de la pandemia. Y es por eso que el presidente se plantea esta meta ambiciosa de crear 2 millones de empleos, porque hay que recuperar lo que se perdió y además dar un extra para generar 1 millón de empleos adicionales para todos esos ecuatorianos que no contaban con un empleo y que producto de la pandemia se agudizó más la situación de las familias ecuatorianas, poniéndolas en una situación de vulnerabilidad y que hoy por hoy necesitan un empleo para sacar adelante a sus familias. Hemos creado 350.000 en el primer año de gestión, mandando señales claras de reactivación, y en los 3 años que nos faltan vamos a seguir por esa senda para completar los 2 millones de empleos. Perfecto. Usted también mencionaba cerca de 5.000 millones en contratos de inversión, en su gran mayoría a través de inversión privada. ¿En qué áreas específicamente se han concretado estos acuerdos y qué van a representar de manera rápida para el país en su etapa de construcción, de elaboración de los proyectos hasta cuando ya entra en operaciones? Han sido 5.000 millones de contratos de inversión firmados por el Ministro de la Producción. Como le mencionaba, el ministro Julio José Prado ha hecho un gran trabajo consiguiendo firmar estos contratos. Se van a ejecutar a lo largo de este año y hay contratos en todas las áreas agrícolas, productivas, petroleras, mineras, eléctricas. Sobre todo hay unas grandes inversiones que se firmaron en este mes que pasó para la generación de energías eléctricas alternativas, donde un gran proyecto va a ser ubicado en la provincia de Manabí, en el Aromo, y con un monto de alrededor de 480 millones de dólares de inversión que va a representar mayor fuentes de empleo para todos los ciudadanos de la provincia de Manabí. Perfecto. Economista, ese contrato de inversión ya ha sido firmado, pero ¿qué falta para que se firme el contrato como tal, en donde ya se haga completa la adjudicación del proyecto fotovoltaico en el Aromo? ¿En qué instancia se encuentra aquello? Sé que hay algunas trabas en ciertos ministerios. ¿Cuánto podría tardar destrabar aquello para que ya empiece la construcción o el colocar los paneles solares acá en Manta? No, de ninguna manera. Los contratos ya fueron firmados en el Comité de Promoción de Inversiones del Ministerio de Producción, donde participa también la Secretaría de Planificación. Emitimos nuestro voto para la aprobación de los contratos y hoy por hoy lo que toca ya es empezar a ejecutar desde la parte privada y con el Ministerio de Finanzas ajustar unos detalles en cuanto a los beneficios tributarios que se han otorgado. Perfecto. Economista, ha mencionado en lo que respecta a materia económica y generación de empleo, dentro de los 3 objetivos del eje institucional hacían referencia a promover y garantizar la seguridad pública y del Estado. Hoy Ecuador siente que vive un estado inseguro por las muertes violentas, el alto índice delictivo, la matanza en las cárceles. ¿Qué ha pasado en este aspecto? ¿Cuál es la evaluación? Así es, heredamos un país en el cual afrontaba una seria crisis de seguridad.
agravada por la delincuencia internacional, el narcotráfico. Recordemos que teníamos un radar funcionando en las costas de Manabí y Esmeraldas que sufrió un atentado. Eso agravó la situación, pero el gobierno nacional, liderado por el presidente Guillermo Lasso, está seriamente comprometido por enfrentar a la delincuencia y producto de esto va a destinar cerca de $1.000 millones en los años que nos quedan de gestión para fortalecer la labor de las Fuerzas Armadas y la policía y así los ecuatorianos puedan vivir en paz y transitar con tranquilidad por sus calles. Perfecto. ¿Cuáles son las prioridades a partir de ahora para el gobierno nacional y en qué áreas van a profundizar en los trabajos? Una vez que hemos sentado las bases para la reactivación, este año se viene un año de reactivación económica y social sobre todo. En la parte de infraestructura y obras públicas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a tener $500 millones de aquí hasta el 2025 para ejecutar todas aquellas obras públicas que hacen tanta falta en las distintas provincias del país. Recordemos que hemos atravesado por una etapa invernal realmente fuerte que ha destrozado la mayor parte de carreteras en el país y que toca reconstruir. Ya el Ministerio de Transporte cuenta con los recursos y va a ejecutar a partir del próximo mes todas aquellas obras que están pendientes. Por otro lado, para los ciudadanos de Manabí existen excelentes noticias. Ya se aprobaron la semana pasada los recursos que hacían falta para reactivar las obras de los 3 hospitales que estaban pendientes en Manabí, que es el Hospital Miguel Alcíbar en Bahía, que tiene capacidad para 80 camas, el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, que tiene una capacidad de 225 camas, y el Hospital de Pedernales, que tiene una capacidad de 30 camas. Son alrededor de $6 millones que aprobamos la semana pasada y que ya el Ministerio de Salud y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas va a empezar la ejecución y finalización de esos 3 grandes hospitales que tanto han esperado los ciudadanos para ver. ¿Qué conoce de los 4 millones que debían haber llegado ya a Manta para intervenir de manera parcial lo pendiente en la vía Manta-Coliza y el 1.200.000 que debía haber llegado para intervenir la vía puerto-aeropuerto? Algo que fue ofrecido por el presidente de la República y que ya se había consolidado con el ofrecimiento desde el Ministerio del Ramo. Así es, se firmó el convenio con el municipio de Manta para la vía Manta-Coliza por el monto que usted menciona. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya hizo los trámites internos ante el Ministerio de Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación. Esos recursos ya están aprobados. Tengo entendido que falta de ajustar algunos detalles con el municipio de Manta, que nos entregue una información al Ministerio de Transporte para empezar a ejecutar, porque los recursos ya están disponibles. Perfecto. En materia del tema aeropuerto de Manta, ¿conoce usted qué frenó la intención de entregar la competencia para que delegue, en este caso a través de interesados a nivel internacional, y sea el municipio el que lleva a cargo este proceso? ¿Qué frenó eso que se ofreció incluso por parte del gobierno nacional y que lo había aceptado el municipio? Sí, tengo entendido que el municipio de Manta pidió la competencia desde el gobierno central, se hicieron las gestiones pertinentes y eso sigue avanzando para que toda la infraestructura en términos aeroportuarias mejore en Manta. Perfecto. Economista Merchán, gracias por sus criterios. Buenas noches, un abrazo a la distancia. Buenas noches, gracias por el espacio. El economista Jairón Merchán Haas, el secretario nacional de Planificación, la evaluación de los logros desde la perspectiva gubernamental en este primer año de gestión del presidente Guillermo Lasso. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más en TV Noticias. Regresamos. El abogado Guillermo Herrera es nuestro siguiente invitado, el presidente nacional del Partido Izquierda Democrática. Vamos a hablar de temas relacionados a la coyuntura política ecuatoriana y también a conocer la actualidad de la organización política. Abogado, qué gusto, qué placer, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo evaluar el contexto actual del país ante tantas aristas, problemas sin solucionar, evidentemente inconformidad por parte de la ciudadanía, pero sobre todo algunos anuncios que no se han concretado por parte del presidente de la República, que incluye el que ha organizado la casa, el que las cosas están claras en materia económica y que se ha concretado la venta de un avión y que hoy lo ha dicho el presidente de Colombia que no es tal como lo ha ofrecido el presidente de la República? ¿Qué opinión le merece todo lo que estamos viviendo como Ecuador? Buenas noches, gracias por la invitación.
Un saludo cordial a la teleaudiencia. Mire, la situación del país, y siendo muy objetivo en mi análisis, es crítica. Es una situación que debe unir a la sociedad ecuatoriana para buscar una salida, una solución. El señor presidente de la República es el primer llamado a organizar la unión de los diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país, porque en estas circunstancias en las que estamos viviendo, de nada vale el ataque a otros líderes políticos, de nada vale maquillar las cifras, y no sirve de mucho para los ciudadanos decirles que ha puesto la casa en orden cuando día a día estamos nosotros viviendo una realidad preocupante. ¿En qué fundamento estas apreciaciones? Primero vamos con el tema de seguridad, que es uno de los que más les preocupa a los ciudadanos. El señor Lasso estará consciente de sus declaraciones. Él cree, y sus ministros, que poner la casa en orden es tener muertes cada cierto tiempo en las diferentes cárceles del país, es no hacer nada frente a una realidad en donde las mafias se han tomado el sistema penitenciario del Ecuador. Quizá para el señor Lasso ordenar la casa es que los precios de los artículos de primera necesidad suban día a día y que tengamos una inflación, la mayor en los últimos años. Quizá el señor Lasso piensa que poner en orden la casa es que seamos el país que menos rebote o crecimiento económico ha tenido luego de la pandemia, frente a crecimientos de 10%, de 8% de los países vecinos. Ecuador tiene una tibia recuperación del 4% cuando en la pandemia caímos 8 puntos. Entonces, yo no sé por dónde el señor Lasso dice que ha puesto en orden la casa. Si recorremos las carreteras, las vías del país, se ha hecho cero inversión en mantenimiento vial. La infraestructura educativa no está lista para que los niños y los chicos de nuestra patria inicien las clases de manera presencial. Es decir, parece que estuviéramos en una economía de guerra con tanta restricción, y mientras tanto el señor Cueva, el ministro de Economía, que más parece un contador que un ministro de Economía, nos dice que está tranquilo porque tenemos reservas superiores a 10,000 millones de dólares. Con esas reservas no reactivamos el aparato productivo. ¿Por qué ha crecido tanto Colombia y por qué ha crecido tanto Perú? Porque ellos han acompañado una política de inversión pública para recuperar la economía de sus países. En el Ecuador únicamente el sector privado ha sido el que ha impulsado esta recuperación, pero el sector público no ha hecho absolutamente nada. Diferente sería si se habría invertido en infraestructura física, de colegios, de hospitales y de vialidad. Tranquilamente habríamos alcanzado al menos un 7% de crecimiento. Abogado Herrera, pero eso contradice lo que hace poco nos decía, el secretario nacional de Planificación, con quien también nos conectábamos vía telemática, y precisaba que se han firmado contratos de inversión por más de 5,000 millones de dólares que va a representar dinamización de economía y generación de plazas de empleo. Habló de 350,000 plazas de empleo en menos de 12 meses en lo que va de gestión, cuando encontraron un país con más de 1 millón de pérdidas de empleos en razón de la pandemia. Entonces, ¿quién miente o quién no tiene claro el panorama de lo que está sucediendo? Mire, las aseveraciones deben ir sustentadas con datos, con indicadores económicos. Mire, frente a un decrecimiento económico que sufrió todo el mundo y en los países de la región se hizo evidente, quienes han recuperado y se han puesto en niveles antes de la pandemia y están listos para impulsar un crecimiento, nuestros vecinos, que son Colombia y Perú. ¿Qué es lo que ha pasado en Ecuador? En el año de pandemia tuvimos un decrecimiento, como les decía, del 8%, y hoy el rebote solamente ha sido de 4% de incremento. Es decir, los ejemplos que están poniendo los analistas políticos económicos del país, yo me permito tomarlos. Es como si usted tiene un accidente y se cae 8 pisos.
y luego logra recuperarse, pero sube únicamente 4 pisos. Le quedan 4 pendientes, es decir, no hemos recuperado el nivel de la economía como teníamos antes de la pandemia. El señor director de planificación habla de que se han creado empleos. No se han creado empleos, apenas se ha recuperado un pequeño porcentaje del empleo que teníamos antes de la pandemia, no se ha recuperado el total de empleo. Nos habla el señor director de planificación que tienen firmados convenios para que haya una inversión de 5,000 millones de dólares. Cuando se dé esa inversión, que nos presenten los datos y los resultados. Hoy, quienes están sustentando la economía ecuatoriana nuevamente son nuestros migrantes. 4,000 millones de dólares en remesas el año anterior. Y yo me pregunto, ¿existe una política pública para dar facilidad de que esas remesas tengan un tratamiento especial, sean invertidas adecuadamente, haya un acompañamiento del sector financiero público, hay una política de Estado al respecto? Nosotros nos matamos cada año hablando que es necesaria la inversión extranjera, y sí es necesaria, pero no ponemos atención en las remesas de nuestros migrantes, que realmente son los que sostienen la dolarización y la economía del país. Ahí con datos certeros estamos hablando, y no con el maquillaje que pretende hacerlo las autoridades del gobierno. Hace más de un año, cuando llegamos a la segunda vuelta electoral de las elecciones generales del 2021, ustedes como organización política manifestaron que no iban a respaldar a ninguno de los dos candidatos, ni a Arauz ni al hoy presidente Guillermo Lasso, pese a que el candidato presidencial de ustedes, Javier Herbas, manifestó que su voto iba a ser para Guillermo Lasso. En esta dinámica, ¿qué cree que ha pasado en este tiempo? ¿Qué ha impedido que, más allá de lo ofrecido en materia de vacunación, se pueda consolidar? Porque su balance o su análisis es negativo en todos los frentes de este año de gestión. Mire, todos los ecuatorianos coincidimos que un tema en el que le ha ido bien al gobierno ha sido en la vacunación, pero claro, comparado con la terrible política de vacunación del gobierno anterior, cualquier cosa habría sido mejor, pero no le quitamos ese crédito al gobierno. Si usted analiza indicadores económicos, si usted analiza indicadores macroeconómicos, la realidad no es la que nos pinta el gobierno. Estamos nosotros frente a una realidad en donde el propio Fondo Monetario Internacional le sugiere al gobierno que impulse más la inversión pública. Entonces estamos frente a una realidad donde el gobierno no cumple su función de dotar servicios públicos e infraestructura de calidad. Tenemos la inversión más baja de los últimos gobiernos, y así no se puede lograr una reactivación económica. ¿De qué está preocupado el gobierno? Ahora está preocupado de vender el avión a Colombia, ahora está preocupado de vender el Banco del Pacífico. ¿Por qué está metiéndose en esas cosas cuando tiene un superávit por el incremento del precio del petróleo? ¿Por qué no manda urgentemente a la Asamblea una reforma que le permita utilizar parte de esos recursos económicos para dinamizar el aparato productivo a través de la inversión y de la contratación pública? Es lo que hace un gobierno de cualquier tendencia, es lo que hace un gobierno en una situación de crisis económica. ¿Qué es lo que pretende el gobierno? Vender el Banco del Pacífico, cuando nosotros sabemos que en patrimonio y en utilidades es la segunda institución financiera. ¿Por qué tiene apuro de vender este banco si tenemos 10,000 millones de dólares en reservas? Es decir, no tenemos problemas de liquidez en el país. Que deje pendiente la venta del Banco del Pacífico y que se ponga a trabajar. Entonces, ¿no es el mejor momento para vender este banco al Ecuador? ¿No es el mejor momento? No es el mejor momento, porque ahora necesitamos de políticas públicas, necesitamos de una institución financiera fuerte que de alguna manera incida en el mercado para que bajen las tasas de interés. Esa es una herramienta importantísima que tiene el Estado ecuatoriano a través de este banco. ¿Cuál es el apuro? El apuro sería cuando tenemos una situación de iliquidez, cuando los precios de nuestros productos de exportación están bajísimos y necesitamos recursos para solventar el presupuesto del Estado, pero esa no es la realidad actual del país. Entonces, mientras el señor presidente de la República está preocupado de asuntos secundarios, nos quiere vender la idea de que la casa está en orden, pero ni en seguridad, ni en economía, ni en temas sociales como la desnutrición infantil, este gobierno
ha hecho mucho por el país. Abogado Herrera, vamos a temas electorales. Hace poco usted fue elegido precisamente acá en Manabí como presidente nacional del Partido Izquierda Democrática. ¿Qué acciones ya han ejecutado en estas primeras semanas? ¿Cómo avanza la definición de candidaturas de cara a las elecciones de febrero del próximo año? No, yo fui elegido hace aproximadamente 1 año y medio en la ciudad de Quito, legalmente por una convención nacional, y luego de un proceso contencioso electoral se me dio la razón. Yo en diciembre de este año cumpliré los 2 años de función. Yo soy Guillermo Herrera, presidente oficial de Izquierda Democrática, y lo que pasa en nuestra organización política es que hay un grupo de dirigentes, de presidentes provinciales que no quieren dar paso a la renovación de las directivas provinciales, que quieren prorrogarse en sus funciones, y esa es la disputa que tenemos en este momento. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Que vamos a elecciones el 4 y 5 de junio para renovar las directivas que ya han cumplido su tiempo, que aquellos presidentes que han hecho un buen papel que se reelijan, que aquellos que no han cumplido que den paso a una nueva dirigencia como partido democrático que somos. Que no es el caso de su presidencia, que todavía está en periodo, ¿no? Claro, yo estoy en periodo. En el mes de diciembre cumplo 2 años. Antes de que cumpla esos 2 años tendremos una convención nacional del partido y democráticamente elegiremos a la nueva directiva nacional. Es lo que pasa en una organización política. Lamentablemente algunos dirigentes, y con pena lo digo, que representan o que son de Manabí, más bien no representan el valor que tiene el pueblo manabita, hoy quieren entrar por la tranquera, por la ventana, a bravas, a dentelladas, y tomarse una organización política como la nuestra. Creo que ¿eso impide hoy que ya estén haciendo las elecciones primarias, que vayan cumpliendo con el calendario electoral para la definición de candidatos, o lo están haciendo a la par? Claro, el calendario electoral establece que a finales de julio y principios de agosto se puedan realizar las primarias democráticas para seleccionar a los precandidatos y candidatos para alcaldías, prefecturas y gobiernos parroquiales. ¿Cuál debe ser el sello que identifique a los candidatos de nuestra organización política? Primero, honestidad, que es algo normal. Y segundo, eficiencia y capacidad de gestión a la hora de administrar una institución pública local. Si nosotros como Izquierda Democrática vamos al gobierno en el 2025 con el compañero Javier Hervas, el sello que identifique la gestión de los dignatarios que fueron elegidos por Izquierda Democrática debe ser probidad y capacidad para transformar la realidad de las provincias, de las ciudades del país y de las parroquias rurales del Ecuador. Estaremos pendientes entonces, de seguro en una próxima oportunidad profundizaremos en estos temas. Gracias, abogado Herrera. Gracias, muy buenas noches. Los criterios de Guillermo Herrera, el presidente nacional de Izquierda Democrática, nuestro invitado aquí en TV Noticias. Así también cerramos esta emisión del presente servicio informativo. Nos reencontramos mañana cuando regresemos con más. Cordiales saludos, buenas noches. Televisión Manabita presentó